¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hacer una suerte de cierre de lo que ha sido esta semana dedicada casi íntegramente a todo lo que rodeó a esa pelea totalmente anómala, donde Canelo Álvarez venció a un Callum Smith, a un ausente Callum Smith, en una pelea de un lado solo y donde, como lo decíamos en nuestro video anterior, fue una suerte de tiro al blanco de Canelo Álvarez contra un fantasma de lo que nos había mostrado Callum Smith. Ya hablamos bastante sobre esa pelea, creo que ya está de más seguir insistiendo sobre todo lo que vimos de anormal en la misma. El tema de este video es tratar de llegar a una conclusión sobre por cuál razón llegamos a esta situación. Y necesariamente hay que recurrir al pasado reciente, donde la figura de Floyd Mayweather es inevitable a la hora de buscar los grandes culpables. Un Floyd Mayweather que implantó una nueva forma de hacer boxeo, donde las peleas se comenzaban a ganar en los escritorios, esencialmente en la voluntad y en los caprichos del lado A, en la ecuación boxística de las grandes peleas. Mayweather eligió rivales, eligió fechas, eligió lugares y también se tomó el privilegio de elegir hasta los jueces que iban a arbitrar en sus peleas. Lo hizo a partir de un momento comenzando el nuevo milenio, porque la carrera de Mayweather hay que reconocerle que fue una carrera legítima, donde tuvo grandes peleas y donde se ganó el prestigio, enfrentando a rivales en condiciones normales y rivales legítimos. Después comienza a elegir los rivales, pero tuvo aquel cuidado de elegir rivales que le dieran batalla. Basta ver las dos peleas contra el chino Maidana, que si bien lo eligió Mayweather, realmente el chino hubo un momento que le pudo hasta haber ganado. Lo golpeó duro, es decir, eligió rivales para vencerlos en el cuadrilátero y en condiciones normales. Eso es lo que implantó Floyd Mayweather y le fue muy bien. Llegó a tener un contrato con Showtime de casi $300 millones y creó un nuevo estilo de hacer boxeo del empresario boxeador. Algo a lo que también se había sumado un Manny Pacquiao, que siempre implantó sus propias reglas en las peleas, algo que le dio mucho dinero y le ha dado mucha gloria porque le facilitó las victorias. El propio Pacquiao y Mayweather también fueron protagonistas de uno de los acontecimientos más bochornosos de los últimos años, que va a quedar en los anales de la historia como la mayor burla a la que fuimos sometidos en un pago por evento que nos vendieron en casi más de $100 y terminaron a las risas los dos, sabiendo todos después que Pacquiao le había mentido a los médicos, había subido al cuadrilátero con un problema en el hombro que impedía cualquier esperanza de victoria, subió a ganarse un cheque. Al punto de que lo llevaron a la justicia, hubo un grupo de más de 200 o 300 apostadores que se unieron en varios juicios separados en uno solo, terminó en una corte de California, pero no pasó nada. Pero queda el antecedente de que lo llevaron a la justicia porque los apostadores se sintieron burlados en aquella oportunidad. Ese precedente, como no fue adelante, no queda como una jurisprudencia, pero queda en la memoria colectiva de que nos estafaron, de que se rieron de nosotros en aquella pelea. Después se retiró Floyd Mayweather, pero antes de eso dejó la semilla plantada en un Canelo Álvarez que copió todos sus métodos y llegó al extremo de mejorarlos. Es verdad que Canelo Álvarez perdió, recibió una cátedra de boxeo en aquella pelea que sostuvo un muy joven Canelo Álvarez contra Floyd Mayweather en el año 2013. Se dijo en aquel momento de que Mayweather había abusado del tema del corte de peso porque Floyd Mayweather lo obligó a llegar en 152 libras cuando él iba pesando 150 y que como que aquello fue lo que marcó el destino de la pelea. Yo les voy a dejar el enlace a este artículo que escribí antes de esa pelea para ESPN, donde ya había puesto en tela de juicio la actitud que tenía el Team Canelo al de aceptar esa pelea bajo esas condiciones, cuando Canelo en ese momento ya promediaba las 170 y 175 libras en su vida normal. Él en aquel momento era un hombre que bajaba para pelear con ventajas en las 155 libras, 156 libras. En este artículo que les voy a dejar es un testimonio claro de que en aquel momento ya se cuestionaba todo eso y nos preguntábamos por qué razón se estaba aceptando ir a esa pelea contra Floyd
bajo condiciones tan complicadas para aspirar a una victoria. En realidad, la victoria no era importante para Canelo. En aquel momento, lo importante era tener ese escenario, esa exposición pública que le permitiera después aprovechar lo que le dejaba un Mayweather que estaba de salida. En el año 2016 que Mayweather se retira, yo escribí una columna donde dije que, bueno, era una gran suerte, incluso era el último en su clase, y lo consideraba como una especie de showrunner que se estaba yendo y que dejaba malos recuerdos, pero fundamentalmente nos dejaba la alegría de que se iba y que el boxeo a partir de ese momento iba a tener otra limpieza y otra claridad. Yo estaba equivocado sobre que esto iba a cambiar la realidad, al contrario. La salida de Mayweather lo que hizo fue empeorarla. Porque inmediatamente después de esa pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather, comienza la etapa cruda, la etapa radical de la negociación de las peleas de Canelo Álvarez. Y si vamos al histórico, si vamos a esta biografía no autorizada en el itinerario de las peleas de Canelo Álvarez, lo que vamos a descubrir es que no existió una sola pelea de Canelo Álvarez a la hora de negociarla, de prepararla, de fijar sus detalles, en que no existiera algo anormal. Y vamos a empezar por Alfredo Angulo, el perro Angulo, que fue el rival inmediato que tuvo después de Mayweather. Un Angulo de que ni siquiera HBO se animó a reproducir inmediatamente las escenas de aquella pelea, porque yo en mi columna posterior a esa pelea lo que dije fue de que Angulo le lanzaba a Canelo Álvarez directos que doblaban antes de llegar, golpes con curvas. Era algo absurdo verlo pelear en cámara lenta a un Angulo que venía de darle una guerra a sus rivales inmediatos y parecía como que en aquella pelea se había olvidado de todo y había subido con amnesia. Esa fue la definición, una de las definiciones que utilicé de esa pelea. Fue totalmente anormal por la actitud y la conducta boxística de Angulo, que cobró ese día su mejor bolsa. Inmediatamente enfrenta a Erislandy Lara. Fue una gran pelea y aquí la polémica estuvo del otro lado. Todo el mundo vio ganar a Erislandy Lara. Yo aclaro que yo no lo vi ganar. Es decir, yo en mi comentario posterior a esta pelea dije que más que ganar la Canelo la perdió Lara. Porque realmente a Lara le faltó esmerarse un poco más para llevarse una pelea que la dominó de principio a fin. Pero en general, muchos de los analistas de entonces, que hoy son férreos defensores del cuento Canelo, en aquel momento vieron ganar a Erislandy Lara, lo que generó una controversia que dura hasta el día de hoy. Después de Lara, enfrenta a Jane Kirkland. Kirkland hacía 14 meses que no peleaba. Entre otras cosas, había estado en la cárcel por un robo a mano armada. Kirkland estaba distanciado de quien fue su mentora y su control, que fue Ann Wolf, la exboxeadora y entrenadora, que era una suerte de madre sustituta de Kirkland y que era la que lo bajaba a tierra. Ella estaba separada, él estaba con problemas mentales, había tenido una lesión seria en un hombro, tenía tremendos problemas y aparecieron con esa oferta para pelear contra Canelo Álvarez. Obviamente Canelo Álvarez lo noqueó en una pelea, que aquí tienen ustedes el título, yo dije fue un bulto. Y en la descripción de esa pelea, lo que dije de Kirkland era que insólitamente llega un momento en el cual él abre la guardia como pidiéndole a Canelo que lo noqueara. Y le dio un golpe Canelo que lo noqueó y se asustó. Están los registros gráficos de Canelo agarrándose la cabeza porque realmente se le fue la mano con aquel golpe y lo desmayó sobre el cuadrilátero. Hubo mucha preocupación en ese entonces, pero en definitiva ganó un cheque de entre 3 y 6 millones de dólares, que era lo que él quería Kirkland en aquel momento. Y Canelo ganó otra pelea polémica y rodeada de hechos sospechosos que generalmente acompañaron a toda esta última parte de su carrera boxística. Después de enfrentar a Kirkland, viene esa pelea con Miguel Cotto, un Miguel Cotto que ya venía de una controversia, porque había heredado
un título poco menos que comprado a un Maravilla Martínez que subió en una pierna, no podía pelear. El CMB lo sancionó ese verdadero acto grotesco con un Maravilla que rengueaba por el cuadrilátero en una pierna, con un Cotto que no quería golpearlo, hasta que prácticamente se apiadaron todos y terminó la pelea. Ganó un buen cheque, es verdad, Maravilla, fue su última pelea, hasta después regresa años más tarde. Y Cotto, sin ser un 160, jamás peleó en más allá de las 156 libras, tenía un cinturón de campeón mediano. ¿Y qué mejor que ese cinturón de campeón mediano que disputarlo contra un rival que tampoco era mediano en ese momento? Me refiero a Canelo Álvarez. Esa pelea fue normal. Fue muy bien disputada, fue una muy linda pelea, la ganó Canelo Álvarez. Lo que yo apunté en mi columna posterior a la pelea de entonces es que el peso fue la diferencia. Para algunos ganó Cotto, para mí ganó Canelo, pero ese día Canelo pesó más de 20 libras por encima de Miguel Cotto. Y esto es una verdad, lo publiqué, nadie dijo que no. Eran más de 20 libras, porque Cotto pesaba entre 155 y 157 libras y este Canelo llegó con casi 180 libras. Es decir, el peso fue la gran diferencia y él se convirtió en campeón mediano. Luego de esa pelea con Cotto, la primera defensa la realiza ante Amir Khan. En una pelea que desde un primer momento se advirtió que podría ser una verdadera tragedia. Hubo solamente 2 periodistas que hicieron esta advertencia. Uno fue David Faitelson y este servidor fue el otro. En mi columna de entonces dije que estaban sometiendo a un hombre como Amir Khan a la posibilidad de quedar parapléjico, de tener un accidente grave y que estaba poniendo en riesgo su vida. Y efectivamente así fue. Fue una pelea que desde lo técnico la estaba dominando Amir Khan. Yo inclusive vaticiné hasta el asalto en el cual fue la única vez en la que le acerté exactamente el asalto en el cual se iba a producir el knockout, que sería el sexto. El único golpe de poder que le aplicó Canelo Álvarez alcanzó para desmayarlo y fue una de las escenas más dramáticas del boxeo porque los ojos quedaron en blanco, los ojos de Amir Khan. El propio Canelo se arrodilló temiendo por la vida de su rival porque realmente asustaba ver aquello. Al punto fue que de allí lo sacaron a un hospital y Amir Khan pasó 2 años sin pelear. Otro hecho anormal. Inmediatamente de este hecho anormal, el CMB le ordena enfrentar a Gennady Golovkin por su título mediano y Canelo Álvarez renuncia. Fue otro hecho bochornoso que realmente conmovió a todo el ámbito boxístico porque nadie estaba acostumbrado a ver que un campeón renunciara a su cinturón para no enfrentar a un rival. Pero así fue, Canelo Álvarez renunció y le abrió sus puertas la OMB que nunca se mete en este tipo de enredos, esa vez se metió y le abrió las puertas y le permitió, lo fijó enseguida como mandatario del campeón de entonces, Liam Smith, el hermano de Callum Smith. Obviamente Canelo bajó, lo venció, lo noqueó en una buena pelea, pero evidentemente las diferencias eran enormes. Canelo se hizo campeón, pero no defendió ese título. Había buenos campeones en las 154 libras, en los super welter, uno de ellos era Charlo, pero no lo enfrentó. Inmediatamente dejó ese cinturón. ¿Qué hace entonces? Acepta el desafío o realiza un desafío a Julio César Chávez Jr. Y obviamente aquí también se da otra pelea anormal porque a Chávez lo enfrentó haciéndolo bajar a 164 libras. Un Canelo Álvarez que estaba acostumbrado a pelear muy por encima de las 170. Obviamente Chávez aceptó, fue una suerte de zombie en el cuadrilátero y poco menos que, digamos, se llevó un buen salario, más de 6 millones. Ustedes recuerdan las imágenes de Chávez contando el dinero encima de una cama del hotel. Fue todo bastante triste y bochornoso aquello y deslucido en cuanto a la imagen que estaba dejando el hijo de una leyenda como Chávez Jr. Pero bueno, cobró su dinero y en ese mismo momento se armó todo un escenario en el cual quedaron atrás las rencillas y impecablemente vestido impecablemente vestido los dos en el cuadrilátero presentaron la que sería la pelea entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez. Ya la forma de presentarla, el hecho de que tuvieran todo preparado el escenario previo a la pelea con Chávez, ya daba a entender cualquier tipo de sospechas. Y nosotros lo dijimos. Aquello no era natural, aquello era prefabricado. Entonces temíamos en aquel momento que Triple G se estuviera prestando para cualquier salvajada desde el plano del negocio.
Y esas dos peleas tienen su historia, todos las conocen. Hubo 3 episodios claramente anormales dentro de las mismas, que el tiempo después demostrarían que todo lo que sucedió allí fue anormal. Lo primero fue que Abel Sánchez acusó, esto fue un escándalo porque digamos que antes de la pelea, cuando van a chequear los vendajes de Canelo Álvarez, él estaba usando vendajes que en algunos estados son ilegales. Así lo dijo Abel Sánchez, pidió que se sacara, la comisión de Nevada lo autorizó, lo permitió y Canelo Álvarez subió con aquellos vendajes que, repito, fueron considerados ilegales al cuadrilátero a enfrentar a Gennady Golovkin en la primera pelea que terminó en empate. Para la segunda pelea, que era la revancha, se produce el caso del clenbuterol. A Canelo Álvarez le detectan en dos muestras diferentes, 2 exámenes dieron positivo de clenbuterol y fue sancionado, fue suspendido por Nevada. La WADA no aclaró de dónde salía aquello. Canelo Álvarez dijo que era debido a que había consumido carne contaminada. Esa fue su historia. Habrá que creerle o no. Hubo gente que le creyó y otra que no. El punto fue que durante su campamento él estaba con clenbuterol en su organismo, que es una sustancia prohibida. Antes de la pelea se cancela. Ustedes recuerdan que Triple G enfrenta a Martirosyan. Cuando vuelven para septiembre, para la pelea, hubo un momento también de anormalidad cuando Gennady Golovkin lo acusa de utilizar sustancias prohibidas, de inyectarse. Fue otro escándalo. Estaba acusando directamente a Canelo Álvarez de que se drogaba para las peleas. Esto no tuvo consecuencias penales, pero quedó el registro en la memoria periodística, en los medios que se hicieron eco de aquella acusación de Gennady Golovkin, que después, como todo, pasó al olvido, pero sigue en los registros y en los archivos. Lo que sigue es la historia reciente. Enfrentó a Rocky Fielding, un verdadero escándalo, un hombre que ni siquiera tenía que haber sido campeón de la AMB. Él lo enfrentó para ganar un título a un hombre en 168 libras. Le impusieron la cláusula de las 10 libras. Un Rocky Fielding que enfrentaba a su ídolo y al primer golpe duro a la zona media se arrodilló y dijo: aquí no va más, y le entregó el cinturón a Canelo Álvarez. Después se enfrenta a Daniel Jacob, el que aparentemente era un rival normal, pero hubo un escándalo alrededor de él y precisamente salió de uno de mis artículos de entonces. Un artículo que se publicó el 18 de diciembre de 2018 y que generó un escándalo duro, incluso con reclamos en México para que no fuera publicitado, para que no fuera publicado en territorio mexicano. Era un artículo donde yo preguntaba a quién iba a enfrentar Canelo, a quién iba a elegir, al mejor de los peores o al peor de los mejores. Y el peor de la lista de los mejores era el que terminaron eligiendo, Daniel Jacob. Y dentro del artículo, una pregunta que yo hacía era si había tenido alguna incidencia en la elección el hecho de que Daniel Jacob era un sobreviviente de cáncer. Y aunque esto parezca muy duro, parezca muy crudo, en artículos anteriores yo había manejado eso en peleas anteriores de Jacob, porque realmente consultando a médicos especialistas, consultando la información estadística de las organizaciones que apoyan a los enfermos de cáncer en este país, uno de los consejos que se daba era evitar los deportes violentos, los deportes de contacto, más allá de que sí, el manual dice que el deporte es bueno para un sobreviviente de cáncer, pero no los golpes y la exigencia de los atletas de alto rendimiento. Esa exigencia era nociva y no aconsejada. Daniel Jacob cae dentro de ese grupo y siempre nos preguntábamos si el deterioro que se venía observando en las peleas de Jacob tenía algo que ver con eso y si seguramente eso pesó a la hora de elegirlo. Toda esa serie de preguntas generaron mucha molestia en aquel momento porque se tocaba un tema muy sensible, como lo es un hombre que es llamado de hombre milagro y que sobrevivió al cáncer. Pero eso no tiene nada que ver a la hora de hacer un negocio y elegir a quién van a enfrentar con ventajas. Esa era la pregunta, fue muy cruda, fue muy dura, pero está en los registros de ESPN, es decir, hubo cosas anormales. Después lo anormal, que es historia reciente, está documentada, es el escándalo con Kovalev, hasta que terminamos en este otro escándalo, con Callum Smith. Todo esto sucede alrededor del auto
proclamado mejor libra por libra del planeta, en peleas donde siempre hubo controversias, donde hubo polémica y que todo está rodeado bajo la sospecha de cosas que no se saben en las negociaciones previas a elegir cada rival, como ocurrió con este Callum Smith. Por esa razón, en el título decíamos de que si bien Canelo Álvarez recibió una cátedra contra Floyd Mayweather lo venció, es la única derrota que tiene la estadística, fuera del cuadrilátero y a la hora de pelear en los escritorios por ventajas para sus peleas, evidentemente el que está ganando, el que va a ganar y el que va a noquear es Canelo Álvarez. O sea, en este caso se cumple aquello de que el alumno supera con creces todo lo aprendido con su maestro.